hombres de valor. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Ok, dice la primera, hermanos. Cuando alguien se pone un proyecto u obra para el servicio de Dios y su posición es carnal o diabólica, ¿será necesario orar para que esa persona tenga el castigo de Dios? So this was a question that I briefly responded to earlier on in chapter 2, verse number, sorry, it was chapter, hold on, I know where it's at. It's right. I told him ahead. The prayer? You could just talk about it. Yeah, it was the end of chapter 2, when Nehemiah responded to Sanballat and Tobiah, and they prayed for that, and it made you wonder, was that okay to be doing that kind of a prayer? Dice el hermano que él entiende que esa pregunta hace referencia al momento en el que Nehemías ora, ¿verdad? Yeah, it was chapter 4, verse 4 and 5. That's what it is. El capítulo 4, versículos 4 y 5. And I struggled when I read that. Y quiero confesarles que tengo problemas cuando leo eso, Because it's not how I pray. porque no es como yo oro. See, I pray for God's vengeance and justice. And that's biblical, Romans 12, verse 19. Yo oro según Romanos 12, 19, porque la venganza de Dios. The contrast here was Nehemiah quickly responded. El contraste aquí era que Nehemías respondió rápidamente. And earlier, in other parts of the book, he pauses and prays before he responds. En contraste a ocasiones anteriores, Nehemías había hecho una pausa, había orado y luego había This contestado. seems to be a quick kind of prayer. Un punto que podemos hacer ahí es que esta fue una respuesta más rápida. But it's not the first time people prayed like that. Remember Psalm 69, verses 27 and 28. Pero no fue la primera vez que personas en la Biblia oraran de esa manera. Jeremiah 18, verse 23. Como el texto que yo hacía referencia en el Salmo This was an 69. eye for eye society. Era una sociedad de ojo por ojo. And this wasn't just somebody making a one-time joke. This was an adversary trying to stop the walls of Jerusalem, a very serious opposition. Y es encontrada esta forma de oración imprecatoria, si no me equivoco el nombre. Sí, ¿verdad? En momentos cuando la palabra de Dios, el propósito de Dios estaba siendo obstaculizado. See, Nehemiah has very few flaws in this book. Podríamos decir que a Nehemías se le observa muy pocos defectos. Could this possibly have been a flaw where he's going to later on in chapter 13, verse 25, have a strong response? Podría, yo les pregunto, haber sido un defecto de Nehemías esto. But even so, I think it's more biblical to just pray for the vengeance of our enemies. But we don't do it ourselves. We don't do the vengeance. God's doing the vengeance. And he does say that. Okay. Y por eso mi perspectiva personal dice es que la mejor forma de dirigirse a Dios en cuanto a los enemigos o aquellos que tienen propósitos opuestos a la obra de Dios es que Dios haga su voluntad, que la venganza sea de Dios, pero no que mi oración ocupe ese espacio. But Jesus taught us in the new law to pray for our enemies. De hecho, preferible hacer lo que Jesús dice, orar mejor por el favor de Dios para nuestros enemigos. I don't want my enemies to go to hell. I don't want anybody to go to hell. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno. But I don't like there to be opposition to other people trying to get to heaven. Y no quiero que haya obstáculos para alguien de ir al cielo por mi oración. So I think that's the Apostle Paul too, who prayed that they will receive what they have. Yeah, Romans 12. Yeah. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es escasa la emoción en la iglesia? Our next question is, why don't we see emotions too much at church? Yes. Why is it something
pretty common in the Church of Christ, especially that we do not see emotions. So that came from, I made those comments in Ezra chapter 8, verses 9 through 12, Sí, eso viene de Esdras capítulo 8, 9, ¿verdad? and how they were weeping after they heard the word of God. Dice ahí que ellos estaban llorando después de leer la palabra de Dios. That kind of emotion's good. Una emoción buena. They're going to have some celebration later on in chapter 11 and 12. Posteriormente, aparte de esa emoción, iban a también a sentirse alegres. One possible answer is we're trying to avoid what we've seen in charismatic type churches. Okay. Pero quiero referirme a la pregunta directamente que se nos ha hecho, ¿verdad? Sobre la emoción en la iglesia. Y es que en muchas ocasiones, I'm sorry, I'm just trying to elaborate. What that means? Yes. Okay. Pentecostal churches. Dice, en muchas ocasiones, lastimosamente la emoción se va de la iglesia por tratar de evitar algunas circunstancias que se miran en grupos carismáticos o pentecostales. Here's the order that gets reversed. Aquí está el orden que se cambia. In a charismatic church, they base truth on feelings. Feelings first, that means it's true. Y aquí hay un problema de orden. Pongan atención a eso. El problema llega cuando la emoción define la verdad, Rather than truth leads to emotion. en vez que la verdad defina la emoción. So they'll tell you if it feels right, it must be right. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Si se siente bien, debe estar bien. Romans 10:2 though says zeal without knowledge. Dice en Romanos 10 que hay un celo sin conocimiento. So I don't know how to change the culture, but if the word pricks your heart, you can cry. Dice, y yo no sé si esto es asunto de cultura o no, pero si la palabra compunge nuestro corazón, ¿por qué no vamos a If llorar? someone's baptized into Christ, we can say amen, be excited and happy about Si it. alguien está siendo bautizado, ¿por qué no sentir gozo, alegría, decir amén? If we're facing a dangerous situation, but you believe in the Lord, you're going to push through. That takes courage. That takes other kinds of emotions. Sí, dice, si estamos en un momento difícil y permitimos que esa tristeza y emoción nos permite llegar delante de Dios, eso nos va a dar valor, nos va a dar fuerza. We can be angry if something's morally wrong or sinful. Podemos enojarnos también si algo es pecado y está pasando ante nosotros. If someone decides to bring a guitar, I can get upset about that. Si alguien quiere añadir a nuestra adoración, por ejemplo, alguien trae una guitarra, yo oponerme. But someone else might say, I like the way that sounds, therefore it must be okay. O alguien decir, no, es que a mí me gusta cómo suena y debería, porque siento que está bien, debería estar bien. So it's just the correct order. Entonces There's people who are martyrs for their faith. es asunto de ordenar correctamente. La verdad define la emoción, no la emoción define la verdad. If somebody gets an airplane and crashes into a building because of Allah, they have the right faith, they're sincere, but they're sincerely wrong. Cuando la gente define la verdad por la emoción, es como cuando alguien está en un ¿cómo se llama? Edificio y vienen con un avión a estrellarse, está haciendo referencia a las Torres Gemelas, en nombre de Alá. O sea, lo hicieron de todo corazón, estaban entregados a lo que estaban haciendo, pero era verdad, la razón, el motivo por lo que lo hacían, no. What's the next question? Ok. Sí, vamos a ver. Ok, dice, ¿qué hacer cuando hay oposición a algún trabajo u obra en la iglesia? Cuando hay mayoría de oposición. Okay, it says what to do when we have opposition at church more than willingness to work. Okay, so the question, if I can rephrase it, few people want to work. Is that the question? Yes. So like John 4:35, the fields are widened for harvest, few laborers, few servers. Dice que le recuerda a las palabras de Jesús esa pregunta cuando la mies es mucha y los obreros son pocos. This is what, and remember that happened in Nehemiah. You had some families that didn't share the same passion. Remember? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el punto que Nehemías iba a ser exitoso si habían otros que compartían su pasión? What I always tell my family is this: it is always right
to do the right thing. Lo que le he dicho siempre a mi familia es que siempre es un buen momento para hacer lo correcto. If we have a work day or a campaign day Si tenemos un día de trabajo o una campaña and nobody comes, y nadie llega, it's okay. It's sad. In one sense, it's sad. In one way, it's sad. por una parte es triste, But in another way, I'm going to do it still. I'm going to serve. pero por otra parte mi trabajo no se puede Joshua detener. 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Es como Josué, quien él decide, ¿verdad? Si todo el pueblo no quería hacer la voluntad de Dios, Josué 24:15, pero yo en mi casa serviremos a I Jehová. believe over time, we will strengthen others to join us, encourage others by example. Pero creo que con el tiempo nos va a permitir animar y fortalecer a otros con nuestro ejemplo. They can see the joy of serving. Porque ellos van a observar el gozo de nosotros de servir. And so we can preach a loud lesson without even saying a word. Así que podemos exhortarles a ellos a trabajar sin decirles una And that's palabra. why Nehemiah over and over and over says, remember God, I tried. You know, that's what he's saying. I'm trying, Lord, remember me. Y algo importante, y quiero resaltar de Nehemías, dice, es que siempre lo vemos diciendo, Señor, recuérdame. Recuerda la obra que he intentado hacer. Lo intenté, ¿verdad? En otras palabras. Nehemiah actually doesn't have a happy ending. De hecho, el fin de Nehemías no es tan alegre. It has a kind of happy ending in the sense that Nehemiah was faithful and he did his part. Es alegre o es un final feliz porque muere fiel, But not everybody changed. pero no todos cambiaron en el pueblo. It begins with you. Eh, You are the change. What did they say? Be the change that you would like to see in the world. Él hizo un cambio, Él vino y marcó la historia, pero no todos van a estar dispuestos a But hacerlo. we stir one another up. So tell them, by you not coming, that's not encouraging. When they do come to serve, encourage them. Okay, go ahead. We just move to the next question. ¿Okay? Hay que estimularnos, ¿verdad? Es el llamado final al amor y a las buenas obras. Dice, bueno, esta es la misma en cuanto a lo de Nehemías, ¿verdad? De la primera pregunta. Well, the same question. Okay, first one. All right. Ok, creo que también esta pregunta 1 va con referencia al apoyo que se recibe de la iglesia. The first question is concerning the last point that you make about no one wanted to work, but we still need to work. Correct. Okay. All will give an account. God sees what you have done in the body, whether good or evil. ¿Sí? ¿Verdad que hemos visto, yo creo que los hermanos que han dado su pregunta han notado si se parece con otra? Y por eso que ahí hemos incluido 1 Corinthians la respuesta. 15:58. Y dice que, bueno, yo le explicaba eso al hermano y quiere citar 1 Corintios 15:58. Bueno, esta repetida que tengo es, ¿qué se puede hacer si yo como líder tengo un propósito o una meta para la iglesia, pero no hay apoyo de la congregación? Entonces creo que se parece al que veíamos antes, ¿verdad? Cuando no hay gente que quiere, cuando hay oposición, ¿verdad? Hacer un trabajo. Steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. El hermano está citando 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Ephesians 2:10, you are his masterpiece, his workmanship, created for good works. Let God work on you. Cita también Efesios 2:10, cuando dice que somos hechuras suyas, creados según su propósito para buenas obras, ¿verdad? Muy bien. One more. One more, una más. Espera. Dice, ¿puede dar algunos ejemplos de cómo miembros o líderes de la iglesia podrían aprovecharse de sus mismos hermanos como lo vemos en el capítulo 5? Okay. It says, can you give us some examples of how leaders in the congregation can take the same position that the rich people in chapter 5, taking profits from the congregation?
and how can we handle this? Yes, yeah. So I haven't necessarily seen it in the churches of Christ, but I've heard about it in other denominations Okay. where they want to know exactly how much you are giving to the Lord. Dice, bueno, no he escuchado de esta situación a nivel personal, dice, en las iglesias de Cristo, pero sí he oído de muchas situaciones en las que los líderes religiosos piden a las personas incluso notificar cuánto ganan, cuánto hacen al mes. We're supposed to give from our heart how we've been prospered. There's no set percentage. Y por ejemplo, cuando hablamos de la ofrenda en la iglesia, nosotros sabemos que estamos llamados a dar conforme hayamos propuesto en el corazón. We don't need to let our right hand know what our left hand is doing. Nuestra mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, ¿verdad? It's between us and God. Es entre Dios y nosotros. So I don't recommend that churches require a certain percentage and double check to make sure they're giving that percentage. It's between them and God. En muchas ocasiones sucede eso, ¿verdad? Que hay un aprovechamiento de las personas porque se les requiere que den cierta cantidad y se asegura, ¿verdad?, que haya esa cantidad. Eso realmente va en contra de los principios bíblicos. One thing to think about too, chapter 5 seems to be more of a social issue, not necessarily it kind of was a religious issue because their social and religion was connected, but it would be a little different. It'd be like our government taking stuff from us, not necessarily the church. Does that make sense? Yeah. Yes. También es importante resaltar que en el capítulo 5, hermanos, era un problema más social que religioso, porque acordémonos que la ley en el Antiguo Testamento regía no solamente su adoración a Dios, sino que también su modo de vida total, completo. Entonces era un problema social, político, ¿verdad?, más que religioso o eclesial. Yeah, that definitely can be a problem where evangelism is based on somebody's wealth. That's a major problem. Sí, hermano, que eso es un problema que puede ser real dentro de la iglesia y que en muchas ocasiones nace del interés, ¿verdad? Cuando el evangelismo se hace en base a la posición social de una persona. Judging by outside appearances, not the heart. O juzgar por la apariencia de afuera y no por el corazón de las personas. You saw these people were poor, but they were working hard with everything they had. It was the wealthy people who were in this context that they had the problems with. Estas personas en el contexto de Nehemías eran los pobres quienes estaban trabajando duro, eran los ricos, ¿verdad?, quienes estaban aprovechándose. You remember Philippians talks about how Paul was being supported by poorer churches, not the wealthy churches. They were giving out of their abundance, El apóstol out of their Pablo, poverty. en Filipenses capítulo 4, él habla como la misma iglesia de Filipo, siendo pobre, le estaba ayudando a él. The work of the church is more than financial resources. It's about workers and people. That's where the results and the success will happen. Lo que debemos recordar es que la obra de la iglesia va más allá de recursos financieros. Se trata de trabajadores y servidores. I've been in some big, beautiful church buildings. Some Catholic church buildings, different kinds of buildings. Ya he estado en edificios o locales de iglesia bien bonitos. Even churches of Christ that are big and beautiful. But they're teaching false doctrine there. He estado en locales maravillosos, pero están enseñando doctrinas erróneas. Some of the most simple, authentic worship has been very simple structure with people who love the Lord, teaching, preaching, and working. Pero lo que hace una congregación justa y sana es aquella que enseña, predica y practica la verdadera adoración. James chapter 2 talks about partiality. Otro punto en cuanto a eso, hermano, es que Santiago 2 habla en cuanto a la parcialidad. Judging based on appearances and wealth. Cómo es una realidad que es un problema en la congregación que se pueda juzgar en base a la apariencia. Yeah, God is not a respecter of persons, and neither should we. Dios no hace excepción de personas, dice Santiago, y tampoco nosotros deberíamos. You'd be surprised who has money and talents and resources. They may not appear to, but they actually do. So don't base it on just their outside appearances. Dice, no podemos basar en apariencias la forma en la que tratamos a otros, porque ahí podríamos caer también en problemas. Conclude with 2 Corinthians 8:9. Somebody read that. Quiero terminar, antes de cerrar, con 2 Corintios capítulo 8, versículo 9.
2 Corinthians 2 Corinthians chapter 8, verse 9. 8:9. ¿Cómo It'd dice? be a good verse to read to wrap this part up. 2 Corintios 8:9. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.